¿Grabar? Ahí. Y me avisan si se ve todo bien, la pizarra, la de siempre. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Ya. Bueno, el primer problema es como que el profe creo que ya hizo en clase como la parte A. No sé si estuvieron en esa clase. La hizo, ¿cierto? Sí, Creo que sí, la la vi hice en por ahí. clase. A la parte B no la hizo, ¿no? Como de demostrar la fuerza de Lorentz. Eso nos dijo como que quedaba como un puesto. Ya. Bueno, lo vamos a hacer ahora y vamos a hacer el problema 3. Ya. Pucha. Al tiro. A veces tengo problemas con esta conexión USB. Ahí sí. Ya. Entonces, bueno, lo que han estado viendo de qué trata este tema de tensor electromagnético es que nos damos cuenta que hemos sido engañados, todo el electromagnetismo, porque el campo electromagnético no es un vector al menos en 3 dimensiones. O sea, perdón, en 4 dimensiones. En 3 dimensiones ya es un vector todo bonito, pero pasa algo cuando le metemos la dimensión temporal, y es que no transforma bien bajo transformaciones de Lorentz. Entonces no es el buen objeto matemático como con el que trabajar el tensor electromagnético, el campo electromagnético. Entonces, ¿qué es lo que se hace para solucionar esto? Bueno, se ponen las componentes del campo en un tensor que se llama el tensor electromagnético, y eso es lo que transforma bien en el fondo bajo transformaciones de Lorentz. ¿Ya? Eso, entonces ahora el campo electromagnético es justamente ese tensor. Eh, Perdón que esto se desconecta a veces. No sé qué le pasa. Me cuesta. A ver, ahí. Entonces ponemos las componentes del campo electromagnético, ¿cierto? Como un tensor, aquí sus componentes contravariantes, ¿cierto? Ya las demostraron en clase. Tiene, digamos, acá las componentes del campo eléctrico. Eh, bueno, es un tensor antisimétrico, ¿no es cierto? Tiene la diagonal puros ceros, y acá tenemos un B menos B3, ¿cierto? B2 y menos B1. Y bueno, acá B3 menos B2, B1, ¿no? Entonces, o de manera más compacta, ¿cierto? Bueno, ahí vamos a ir viéndola al demostrar esta fórmula. Entonces, para la parte B, el profe ya consideró, ¿cierto? Esta es la ecuación de movimiento de una carga relativista, que me dice que la derivada de el cuadrimomentum, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo propio es igual a la carga partida en C por el tensor electromagnético con la cuadrivelocidad contraído en un índice. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos la componente I. Recuerden, I cuando tenemos letra latina se refiere a componente 1, 2, 3, sin considerar la dimensión temporal. Entonces vamos a calcular qué pasa con el dpi a d tau, que eso según la fuerza sería Q partido en C, F I nu U nu, ¿cierto?
Ya, entonces tenemos que reemplazar justamente, y para eso conviene, por ejemplo, separar el tensor electromagnético en un eh, nu, ¿cierto? Correspondiente a la dimensión temporal, más el resto de las componentes que son con los índices uno, 2 y 3, ¿no? Se puede escribir así, ¿ya? O sea, le sumo el término con un nu igual 0 y después sumo el 1, 2 y 3, ¿ya? Y acuérdense que índices repetidos se suman. Y bueno, U0, ¿cierto? No es más que la componente cero de la cuadrivelocidad, que es gamma por C, ¿cierto? Ojo que esta es la componente contravariante, no la covariante. Entonces, bueno, la dimensión temporal, cuando bajo el índice, bajo la métrica de 1 menos 1 menos 1, no le pasa nada. Y acá tengo la componente, ¿cierto? I0 del campo, del tensor electromagnético. ¿Cuánto vale esta componente en general? Aquí tenemos Y Campo eléctrico. exacto, ¿cierto? Tenemos E, I. La componente I encima del campo eléctrico, ¿cierto? Corresponde a toda esta columna, digamos, cuando varío I. ¿Sí? La fila, la columna cero y la componente I de la fila. Y acá F y J, ¿cierto? Corresponde a toda esta submatriz que se puede escribir, ¿no es cierto?, como epsilon y JK BK, ¿no? La componente del campo, a todo esto acá escribí el índice abajo. Bueno, se refiere a componentes cartesianas típicas, ¿ya? El bycampo él se lo escribía arriba. Bueno, espero que no se preste para confusión. Mejor la escribo todas para arriba, por último. Para todas abajo. Pero a lo que voy es que esto no se refiere a componentes covariantes ni contravariantes. Son componentes de un vector en un sistema y le cambio el signo si es que tengo componentes covariantes o contravariantes. Bueno, entonces tenemos esto de acá y esta U sub J, ¿a qué corresponde? A las componentes, ¿cierto?, espaciales de la cuadrivelocidad. ¿Y esas cuánto valen? ¿Cierto? No son más que gamma por la componente contravariante de la velocidad, ¿cierto? V sub J. ¿Ya? Entonces, reemplazando todo eso y pasando, si se dan cuenta, sale aquí, este factor va a tener un gamma, este otro factor va a tener un gamma, lo puedo pasar para el otro lado. Me queda dpi a gamma de tau es igual a Q partido en C. Bueno, voy a distribuir el C, que lo voy a simplificar con el C de esta componente de la cuadrivelocidad. Me va a quedar I, ¿no es cierto? Más epsilon I J K B K B J partido en C. ¿Ya? Y bueno, entonces acá tenemos algo así como un producto cruz, la componente de un producto cruz entre dos vectores, pero tenemos que ordenar bien los índices del símbolo de Levi-Civita. Entonces, como si se acuerdan, al intercambiar dos índices en el símbolo de Levi-Civita aparece un signo menos, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a escribir como menos epsilon KJI, estoy intercambiando el K con el I, BK, beta J, ¿no es cierto? Porque esto de acá es la componente J décima del vector beta en el fondo. La velocidad partido de la velocidad de la luz. Con eso, entonces, eh, aquí identificamos justamente menos el producto cruz entre el campo magnético y el vector beta en la componente I, perdón, componente I, y por propiedad del producto cruz, bueno, puedo volver a intercambiarlo y me queda con un más. Entonces queda que la componente I, ¿cierto? Y acá hay otra cosa también, que gamma por el tiempo propio, gamma por d tau, ¿cierto? Les recuerdo que no es más que dt. ¿Sí? El tiempo, no el tiempo propio, el tiempo de alguien que vea a la partícula, digamos, moverse, ¿ya? Con cierta velocidad beta, ¿no? Entonces, de PI a dt es Q por EI menos, más, perdón, beta cruz B
componente I, que en forma vectorial, ¿cierto? Eso me dice que la derivada del momentum como vector, ¿cierto? Es la carga por el campo eléctrico más beta cruz campo magnético. Esa es la fuerza de Lorentz. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda con el signo de la cuadrivelocidad, que es cuando es U sub J el término covariante, ¿cierto? Sí. ¿Eso no debería ir con un menos? Es con un menos si es que yo hubiera escrito, por ejemplo, menos gamma U contravariante, componente contravariante J. O sea, en el fondo lo que estoy diciendo es que escribí ya la velocidad con el índice abajo. O sea, no le tengo qué necesidad de colocar el menos. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que, digamos, menos gamma por B J con índice arriba. Pero ya lo escribí con el índice abajo. O sea, esto ya es contravariante. Esta ya es la componente contravariante. Eso. Ya. ¿Ya? Y no me conviene pasarla para el índice arriba porque tendría dos cosas que tienen índice arriba. No tiene sentido que la sumen. ¿Sí se entiende? Eso, po. Bueno, y la parte 1, ya como dijimos, la había hecho el profe, ¿no? Hola, disculpa, parece que dijeron si el beta no debería tener unidades de velocidad. Es que estamos, no sé en qué unidad está escrita esta ecuación, en verdad parece que está escrita en sistema gaussiano. Entonces, no sé, puede que en este sistema de unidades acá aparezca beta, ¿no? Es que el problema es que en unidades de sistema internacional, digamos, aquí el campo creo que aparece multiplicado por un C o dividido por un C, no sé. Porque acuérdense que campo eh, eléctrico y campo magnético no tienen las mismas unidades, pero acá lo estamos escribiendo así, sin nada. Eso quiere decir que esto es para C igual 1. Pero si metemos sistema internacional, el campo tiene un C metido, por ahí parece que el campo magnético queda multiplicado por un C, entonces aquí me hubiera quedado B por C, que se me va con la velocidad del beta y me da velocidad cruz B. ¿Mm? Pero es Sí, una que cosa de unidades, ¿no? creo, Mati, que en el gaussiano como que no se pone la permeabilidad magnética ni la Claro, permitividad no, eléctrica. Entonces ahí se forma el C, según yo. la permeabilidad magnética, como bien dice, es 4pi. eh, sí, eso, pero es una cosa de unidades nomás. La verdad, lo único que cambia es que justamente en el tensor electromagnético, creo que el campo queda multiplicado por un C. No estoy seguro, a ver, voy a buscar rápidamente. Te buscan en cualquier parte tensor electromagnético, Wikipedia, por ejemplo. Aquí. Ya no, en Wikipedia, o sea, perdón, en unidades gaussianas, el campo eléctrico queda dividido por un C. Entonces todo se factoriza por un C. El campo eléctrico queda dividido por un C para que esto tenga todas las mismas unidades. Entonces el campo eléctrico que queda dividido por un C, saco el C y bueno, ahí hay un juego raro también, están como a mezclar las unidades, ¿no? Pero no debería ser mayor problema, o sea, es un campo eléctrico más el producto crudo entre una velocidad con un campo magnético. Esa es en el fondo la fuerza de Lorentz en cualquier sistema de unidades. ¿Ya? Disculpa, Mati. ¿Sí? eh, Dímelo. ¿Por qué? O sea, E elevado ahí es lo mismo que E sub I. E No elevado sé. a. ¿Sí? Sí, no es que aquí la embarré, debí haber puesto con el i abajo, porque escribí todos los índices abajo en el tensor. Es la componente yésima del campo. Ah, ya. Sí, perdón. El mu serían las columnas y el nu la fila, ¿o no? Aquí sí. Mu sería, Ya. perdón, mu sería la fila y nu las columnas.
No, no hay más preguntas. Creo que este auxiliar, bueno, la guía tenía poquitos problemas, así que este auxiliar va a salir cortito. Bueno, me pueden hacer preguntas de cosas, de que dudas que tengan para el control después del auxiliar. Pero entonces voy a hacer este otro problema que es un poquito más interesante, que es calcular el campo magnético producido por una carga móvil. ¿Ya? Ya, ¿qué se le ocurre? Porque uno, en electromagnetismo, digamos, uno plantea estas cosas que a campo magnético, ¿cierto? Uno diría que es como la densidad de carga, cruz. Bueno, uno diría, ¿cierto? B, lo que uno diría así de electromagnetismo usual, si no relativista ni nada. Campo magnético, ¿cierto? Es algo así como la densidad de carga, o sea, Q cruz B, cruz R partido en R cubo, ¿no? Esto es como la respuesta estándar del electromagnetismo, pero eso no, claramente no tiene consideraciones relativistas. Ya eso no transforma bien bajo transformaciones de Lorentz ni nada de eso. Entonces, ¿cómo lo haríamos acá para alguna idea? No sé. ¿No? No hay ninguna sugerencia, ninguna idea. Usar dos sistemas de referencia, no sé. Por supuesto, hay que aprovechar. En relatividad, justamente eso es lo que hacemos. Tratamos de transformar cosas de un sistema de referencia a otro. Entonces nos vamos a dar los sistemas de referencia bacanes, por los que me permitan resolver esto. Un sistema, por supuesto, es justamente el de la carga, ¿no es cierto? El de la carga. Sistema propio de la carga, que es un sistema, ¿cierto?, que se va a mover con cierta velocidad beta, que por simplicidad asumamos, hagamos la ecuación todo como que se mueve en el eje X, ¿ya? Beta entonces es un vector que va según en el eje X, y hagamos otro sistema que es justamente el que ve a la carga moverse, paralelo a ese, ¿no es cierto? Bueno, que es el que ve que la carga se mueve con velocidad X, ¿no? Que va a ser este sistema X. Si yo quiero saber el campo magnético que produce la carga en cualquier punto del espacio, en el sistema S, ¿no es cierto? Y S' es mi sistema de la carga. Entonces, ¿qué sé yo de los campos electromagnéticos en el sistema S'? ¿Qué es lo que veo yo en S', en ese sistema de referencia? ¿Cierto? En S' yo vería que este sistema, digamos, está en reposo. Tengo mi carga en reposo aquí en el origen, por ejemplo. Y este ve que, en verdad, el otro sistema, ¿cierto? Ese es el que se mueve hacia la izquierda, ¿no es cierto? Con velocidad menos beta, ¿no? El típico juego que hemos estado haciendo todos estos problemas. ¿Sí? Ya, pues. Entonces, ¿qué sabemos nosotros del campo electromagnético en el sistema S'? Dígame. ¿Es perpendicular a la velocidad o no? Más que eso, o sea, perpendicular a la velocidad. O sea, el campo magnético, claro, sí. Eh, Uno esperaría que fuera perpendicular a la velocidad en el sistema S, pero yo estoy preguntando en S'. Acuérdense que algo fundamental de las leyes o del principio de relatividad es que todos los sistemas de referencia inerciales, las leyes físicas son las mismas, ¿no? Entonces, si yo escribo las ecuaciones de Maxwell en el sistema S y escribo las ecuaciones de Maxwell en el sistema S', son válidas las dos, ¿no? Las leyes físicas, las ecuaciones no cambian porque yo me cambie de sistema de referencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo me paro en S'?
¿qué es lo que veo? Ya dijimos, veo a la carga Q, ¿cierto? En reposo en el origen. Entonces, ¿qué sé yo sobre su campo electromagnético? Si yo me paro en un sistema donde tengo una carga puntual en el origen, en reposo, yo puedo saber inmediatamente su campo electromagnético, ¿Que tiene solo campo eléctrico? que tiene solo campo eléctrico, ¿cierto? Entonces el B' es 0 y tiene solo campo eléctrico, E', que en unidad, lo voy a hacer en unidad de Gaussiana, ¿ya? Que sería Q partido en R cubo por R, ¿no? Es un vector radial. En el fondo, el campo eléctrico que veo yo en ese prima es el típico vector, el típico campo eléctrico coulombiano, porque en ese prima la carga está en reposo, por las ecuaciones de Maxwell me dirían nada, divergencia del campo eléctrico igual a la carga, ¿no es cierto? Entonces ahí uno resuelve y sale el típico Coulomb, ¿no? Entonces lo que yo quiero saber es cómo se ven los campos, pero ahora en el sistema S, ya que vea la carga moverse. Entonces, ¿cómo ahora yo justamente hago eso? Bueno, yo sé que F mu prima nu prima, el tensor electromagnético, que es en verdad lo que transforma bien, en el sistema S' se ve como 0, bueno, sería QX partido en R cubo, menos QX partido en R cubo, menos QI partido en R cubo, menos QZ partido en R cubo. Voy a hacer solamente porque el resto cierto es antisimétrico, voy a hacer solamente la parte triangular superior, 0, 0, 0, ¿cierto? No hay campo magnético, hay solo campo eléctrico. Aquí está menos E1, menos E2 y menos E3. ¿Sí? Es la misma estructura que tenemos acá, pero no hay campo magnético. Este es el tensor electromagnético en el sistema prima. Ahora, como yo sé que el tensor electromagnético es un tensor, el nombre lo dice, entonces transforma como tensor. Y por lo tanto, en el sistema S va a estar dado por multiplicar la transformación de Lorentz, ¿no es cierto? Sería mu nu prima, perdón, voy a ocupar la misma letra pero con primas. Mu prima, nu prima, F mu prima, nu prima, ¿no? Así es como transformaría el tensor electromagnético de un sistema a otro. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Entonces, trabajemos esto. Yo quiero saber por ahora solamente el campo magnético, ¿no? Entonces me interesan las componentes F y J, ¿no es cierto? Porque F y J me contienen la información del campo magnético. Yo sé que F, por ejemplo, yo sé que F23, que es esta componente de acá, ¿no es cierto?, va a corresponder a menos la componente en Z tongo del campo magnético. O que F12, perdón, este corresponde a menos B1. Si se dan cuenta, volvemos acá donde tenía escrito el tensor. F23 sería este, ¿no? Acá tiene menos esto. Sería S. Yo sé, por ejemplo, que F12 corresponde a menos B3 y que ¿cuál me falta? 1,3 corresponde a B2, ¿no? En el tensor electromagnético. Entonces me interesan solo las componentes, esas componentes del tensor electromagnético. Sé que la diagonal es 0 porque es antisimétrico, pero voy a trabajar, reducir la expresión con F y J, ¿ya? Y por otro lado también hay que tener en consideración la transformación de Lorentz para hacer esto, ¿no? Entonces, la transformación de Lorentz, mu, digamos, del sistema mu al prima, escrito sus componentes como una matriz, ¿cierto? Según el eje X, sería este típico, ustedes ya lo han visto, sería gamma, B por gamma 0, 0, ¿no es cierto? B gamma, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ¿no? Esa es la estructura de la transformación de Lorentz, es que el movimiento según el eje 1, según el eje X, desde el sistema, perdón, desde el sistema, sí, desde el sistema mu al sistema mu prima, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Creo que sí. Ya, entonces vamos a agarrar entonces mi tensor y vamos a calcular las componentes F y J, que sería gamma I, ¿cierto?
gamma I mu prima, gamma J nu prima, F mu prima nu prima, ¿no? Solo tengo que cambiar aquí arriba las componentes. Ahora la gracia es que nos tenemos que dar cuenta, ¿cierto? Que ya, que esta componente de la transformada de Lorentz, ¿cierto? Que tiene como fila un índice 1, 2, 3, corresponde a este tramo, ¿no? Corresponde a agarrar esta porción, ¿cierto? Entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, es, bueno, igual como hice antes, separar, ¿no es cierto?, en la componente 0. Me quedaría 0. A ver, ¿qué estoy haciendo? Es que quiero hacerlo así algebraicamente porque el andar multiplicando matrices, no sé, más o menos cacho. Ya, vamos a aprovechar, ¿no es cierto?, que en el sistema mu prima, ¿no es cierto?, el campo magnético es 0. En el sistema prima el campo magnético es 0, si se dan cuenta. Toda esta diagonal de acá es 0. Entonces, esto de acá es 0, salvo, ¿no es cierto?, que mu prima, salvo o que mu prima sea 0 o que nu prima sea 0, ¿no? Todas las componentes de este tramo de esta submatriz del tensor electromagnético son nulas, salvo cuando la columna es 0 o cuando la fila es 0, ¿no? En el sistema prima. Entonces lo voy a separar en esos dos términos. Sería I 0 J nu prima F 0 nu prima. Y también me sobrevive el término I mu prima J 0 F mu prima 0, ¿no? Y eso porque el campo magnético en B' era 0. El B' es 0. Ya, entonces me aprovecho de eso. Y ahora usamos, por ejemplo, que acá en la transformada de Lorentz tengo la fila I de la columna 0. Eso corresponde a este trozo de acá, ¿no? Y esto vale, si se dan cuenta, vale delta, bueno, vale beta por gamma, delta 1 I, ¿cierto? Porque solamente si tengo un movimiento a lo largo de X, solo este término es distinto de 0 que corresponde a I igual 1. Del mismo modo, este pedazo de la transformada de Lorentz sería V gamma delta 1J, ¿cierto? Entonces hay que escribir de una manera un poco más evaluable, digamos, para no estar multiplicando matrices, de una manera un poquito más rápida, que la componente IJ del tensor electromagnético es gamma J nu prima, ¿no es cierto? F0 nu prima más, me falta la delta I, delta 1I, más gamma I mu prima F mu prima 0 delta 1J, ¿no? Entonces aquí va a ser más fácil evaluar, por ejemplo, las componentes que quiero. Quiero la componente F23, vamos a evaluar F23. F23 sería entonces simplemente B gamma por gamma 3, B prima F0 no prima, perdón. Es más fácil aún F23. Si se dan cuenta, F23 corresponde a cuando I vale 2 y J vale 3. Y por los delta que aparecen aquí, ¿cierto? Me dice que solamente estos dos términos son no nulos si es que I es igual a 1 o si es que J es igual a 1. Entonces F23 vale 0. ¿Ya?
Que justamente lo que decía uno de sus compañeros, que uno espera que el campo magnético sea perpendicular a la dirección de movimiento. Entonces, eso quiere decir que la componente X del campo sea 0. Y justamente F23 es menos V1, o sea, la componente X del campo. Entonces, V1 es 0. ¿Ya? En el sistema, digamos, que vea la carga moverse. Ahí estamos bien, lo que esperábamos, ¿no? Luego F1,3. Ahora sí vamos a calcular F1,3. Corresponde a que I sea igual a 1. Entonces me sobrevive solamente este trozo de acá, porque acá J no es igual a 1. Entonces me quedaría B gamma 3 nu prima F0 nu prima, ¿no? Pero de la transformada de Lorentz, vemos que esto de acá, ¿cierto? Que es bueno, es una submatriz, ¿cierto? De esta parte de acá, que corresponde a la componente, a la fila tercera, la tercera fila, que sería esta fila de acá, ¿no es cierto? Que voy sumándola, digamos, multiplicada por el tensor electromagnético, y solo me sobrevive la componente para nu prima igual 3, ¿no es cierto? Porque en el fondo esta submatriz es diagonal. Entonces solo me sobreviven los términos con igual índice. Entonces esto es lo mismo que B gamma 3, le voy a poner 3' para que se siga entendiendo que son en el tensor primado. De hecho acá le hubiera puesto 0', 3'. Bueno, y gamma 3,3, ¿cierto? Es 1, simplemente 1. Aquí se ve la estructura de este elemento vale 1. Y esta componente del tensor electromagnético, que es 0,3, ¿cierto? No es más que menos el campo prima, ¿cierto? Según la componente Z, ¿no? Lo que vimos acá al principio. ¿Sí? Fila 0, componente 3 es menos el campo 3 en el sistema prima, la componente Z. Y esto, F1,3, ¿cierto? Es igual a la componente en I del campo magnético, V2, ¿no? O sea, aquí sacamos que V2 es menos V gamma por E3'. ¿Perfecto? Y nos faltaría entonces la otra componente que es F1,2, que aquí es cuando... sí. O F2,1 también nos sirve para calcularlo, no importa, pero también es cuando I vale 1, entonces me queda algo así como B gamma, 2B', F0B', pero nuevamente esto de acá es distinto de 0 solo cuando mu' es igual a 2, ¿sí? Que sería esta componente de acá. Y esto entonces me queda B gamma 2, 2', F0, 2'. Aquí, no sé qué se escribió esto feo. Bueno, y esto es 1, esa componente del tensor. Y entonces me queda B gamma por F02, que no es más que menos E2'. El campo eléctrico la componente I del campo eléctrico en el sistema prima. Y eso tenemos que, era igual a qué cosa? A menos la componente Z. Entonces, menos B3. Y por lo tanto, la componente Z del campo es B gamma por E2'. ¿Ya? Entonces todavía no estamos listos, recién encontramos cómo va a ser la transformación entre los campos. O sea, el campo en S cumple lo siguiente, que la componente en X es 0, según todo lo que vimos acá, que la componente en Y es menos B gamma por la componente en Z en el sistema prima, y que la componente en 3, ¿no es cierto?, es B gamma por la componente I en el sistema prima. ¿Ya? No estoy listo porque la componente en el sistema prima yo la tengo escrita en función de las coordenadas primas. O sea, acá debía haber escrito en verdad, ¿cierto? Donde E' es Q, R' partido en R' cubo, ¿no? Entonces, para poder escribir completamente las coordenadas primas en función de las no primas, tenemos que transformar el R, ya para que todo quede en función de las coordenadas en S. Entonces, para eso, como quiero calcular el campo, ¿cierto? Cualquier punto del espacio, por ejemplo, en este punto, ¿cierto? En este punto que está,
o más bien lo voy a dibujar acá en el sistema S. Este punto que está en una posición R, que determina una posición R, ¿cierto? Yo quiero ver cómo se ve, ¿cierto? En el sistema S', que este sería mi R' en el fondo. Y para eso también de nuevo me agarro las transformaciones de Lorentz. Yo sé que R, ¿cierto? O más bien, vamos a escribir por componente. Cuando tenemos un vector, sabemos que transforma tal que X es igual a gamma por X' menos gamma por T', ¿cierto? O mejor escribimos al tiro la transformación inversa. Era al revés. Es X' igual gamma por X menos beta por T. Estoy usando el sistema donde C igual 1. Estamos en gaussiana, así que puedo escribir beta o V. Da igual. Y que Y' es igual a I. Obviamente, si esto es que esto ocurre si es que cierto el cuerpo se mueve a lo largo del eje X. Entonces aquí tenemos la relación entre el R' y el R, dado un punto del espacio. Y entonces basta reemplazar, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos que B1 es 0, B2 sería menos beta gamma por el campo eléctrico 3, la componente Z del campo eléctrico en el sistema prima, pero expresado con el vector posición en el sistema R, que sería Q entonces por la componente Z', ¿cierto? Que coincide con la componente Z en el sistema S, entonces queda Z, partido en el módulo de R' al cubo, que el módulo de R' al cubo, o el módulo de R' al cuadrado más bien, viene dado por X' cuadrado, ¿cierto? Más Y' cuadrado más Z' cuadrado, que es gamma cuadrado X menos BT cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, ¿no? Entonces queda gamma cuadrado 1, perdón, X menos beta T cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 3 medio. Y la componente 3 que me dice que es beta gamma por E2', que sería beta gamma por Q y, ¿cierto? Partido en gamma cuadrado X menos beta T cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 3 medio. ¿Ya? O sea, ahí estamos. Encontramos el campo en todo el espacio en el sistema S. Ya, esto, ojo que esta transformación de acá la hicimos bajo la suposición que en T igual 0 los orígenes coinciden. Ya fue una arbitrariedad en verdad, haber dado que justo cuando empezamos a contar el tiempo, la carga estaba en el origen del sistema S y de ahí se movía para allá. Pero no afecta tanto, o sea, uno hace una traslación temporal y puede correrla a cualquier momento. ¿Ok? No sé si hay preguntas. Muy rápido. Me dio la impresión que lo hice muy rápido. Por eso pregunten nomás. ¿Es necesario considerar que la partícula, o sea, la carga Q, está en un sistema de referencia diferente y no se podría considerar como que se está moviendo como cualquier cosa con respecto solamente al sistema S? ¿O eso le quita sabor al ejercicio? No, a ver, pero ¿cómo lo piensas tú? A ver, que no creo que no te estoy Como por entendiendo. como por ejemplo que Q no esté en S', sino que esté en S y que se esté moviendo hacia la derecha con una velocidad beta. O sea, al revés. Eh, O sea, esta situación en la que tú me estás diciendo, ¿no? La que tengo como dibujada acá, ¿no? no exactamente, sino como cualquier ejercicio. O sea, cuando hacemos este tipo de ejercicio en este curso, tenemos que siempre considerar dos sistemas de referencia. Sí, pues, o sea, eso es lo que uno se Ya. agarra porque uno sabe las transformaciones entre dos sistemas de referencia. Las transformaciones de Ya. Lorentz. Esa es lo bacán. Entonces uno, si es que sabe completamente cómo es el campo en un sistema, puede pasarlo como se ve en el otro con la transformación de Lorentz nomás.
Entonces aquí lo fácil era saber que el campo en el sistema propio es un campo eléctrico, nomás estático, un campo electrostático. Entonces, ¿cómo se ve si es que la carga se mueve? Bueno, me coloco en un sistema que se aleja con la velocidad opuesta al otro lado. ¿Y cómo se ve en ese sistema que vea la carga moverse? Entonces ahí, como el tensor electromagnético es un tensor, transforma bien bajo transformaciones de Lorentz, sacamos cómo se ve el campo. ¿Ya? De hecho, hay veces, hay típicos estos problemas que dicen, por ejemplo, ya tengo una distribución de carga que tiene tal campo eléctrico, ¿en qué dirección me tengo que mover, digamos, y con qué velocidad para que no haya campo eléctrico o para que no haya campo magnético? También se puede dar esa situación. Típicos problemas de control, por ejemplo, de examen, no sé. Me surgió otra pregunta, ¿y cómo, en qué dirección apuntarían los B1, B2, B3? Ahí depende del ejercicio. Hay que ver cómo sea, en qué dirección va el campo en el fondo. ¿Ya? Ya. En todo caso, esta fórmula de acá se puede generalizar. Si buscan también en Wikipedia esto de, esto de acá, esta cuestión está escrita en varias partes, en varios textos de manera mucho más compacta, como que te dice el campo paralelo a la dirección de movimiento transforma como tanto. ¿Ya? La componente perpendicular transforma como tanto. Habría sido como agarrar eso y reemplazar, pero acá nos dimos toda la lata de ir viendo índice a índice. Pero uno puede deducir una expresión general cuando se mueve en una dirección cualquiera y cómo transforma el campo. Para que lo busquen por ahí, lo pueden tener a mano. ¿Mm? O lo pueden deducir si quieren. Entonces, si se dan cuenta, si el cuerpo se mueve a velocidades muy chicas, esperaríamos recuperar, ¿no es cierto?, lo que, lo que esperamos recuperar, que es justamente la expresión típica de electromagnetismo, que es, digamos, la carga por la velocidad cruz R partido en RQ. Eso efectivamente se cumple porque si se dan cuenta en esto es lo mismo que escribir que V es igual a beta cruz E'. Bueno, por gamma, ¿no? Es lo mismo porque beta iba según X, entonces un X cruz, un vector cualquiera, me entrega efectivamente estas componentes. O sea, la componente X va a ser 0 porque me va a quedar X tongo, cruz, la componente X, me da 0 la componente X, y las componentes Y y Z me quedan según esto. Entonces, cuando beta es muy chico, el campo eléctrico básicamente coincide con el campo estático, o sea, transforma como Galileo para velocidades chicas, se cumple, perdón, esto, y gamma también es prácticamente 1, entonces queda B cruz E, que es lo mismo que B cruz QR partido en R cubo, ¿no? Que es justamente el campo que vemos en el electromagnetismo sin consideraciones relativistas. Entonces, para velocidades chicas se cumple, pero ya cuando hay velocidades relativistas cambia un poco la cosa. ¿Sí? Estos son los campos, son más feos, aparecen los gamma. Hay una expresión general, no la vamos a escribir como para cuando la velocidad en cualquier dirección. Pero acá nos dimos la dirección X nomás y le dimos para adelante. De hecho, yo les había preparado una pequeña animación que encontré en una página en internet para mostrarles. Una página en internet donde uno puede graficar campos vectoriales con parámetros que varían en el tiempo. Esta página, no sé si la ven, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí se ve. Sí, Bueno, se llama Math 3D y aquí lo que hice fue escribir este campo en función de los parámetros, bueno, la velocidad como una fracción de la velocidad de la luz, perdón, como función del parámetro tiempo, que va desde menos 10 segundos hasta 10 segundos, bueno, no sé si son segundos, una unidad rara, pero como medidas como en unidades de la velocidad de la luz, como C por T, el factor de Lorentz ahí, y acá está el campo que obtuvimos, el campo magnético. De hecho, también me di el trabajo de calcular el campo eléctrico para mostrárselos cómo se ve, así como distinto. Y aquí el puntito es la carga que se mueve, según el eje X. Entonces, no sé, ojalá, espero que se vea bien cómo se comparte todo. Por ejemplo, si vemos el campo magnético que les grafiqué recién, se ve algo así. Se dan cuenta, hace lo típico cuando va pasando la carga, como que hace una rotación. Bueno, ahí se va a repetir. Como lo que esperamos, ¿no es cierto? Que los campos roten en torno a la carga que se mueve.
Y así se ve el campo magnético que calculamos en el fondo de la carga, ¿no? Por ejemplo, si le hacemos la velocidad un poquito más chica, 0,1 C, bueno, casi ni se ve porque cambia muy poco el campo, pero ¿qué pasa si nos vamos, por ejemplo, a 0,99? Se dan cuenta, es como mucho más potente. Como que se va aplastando también, como si lo vemos de lado, por ejemplo, eh, bueno, si lo ponemos a 0,4 C, es como mucho más esférica la envolvente, pero si es que es muy relativista, como que se aplasta más la envolvente. Ahora para el campo eléctrico interesante, si es que hacen el mismo cálculo que hicimos, pero calculando el nuevo campo eléctrico, ahí van a ver que no es muy distinto. Uno esperaría, ¿cierto? Si es que uno lo hiciera sin consideraciones relativistas, que el campo electrostático se mueve, o sea, son como todas estas líneas radiales esféricamente simétricas que se mueven junto con la carga. Pero cuando uno considera efectos relativistas no pasa eso en verdad, sino que como que el campo se aplasta más al principio y como que se estira más atrás. Aquí van a ver, por ejemplo, cómo varían los vectores de campo eléctrico. Se dan cuenta como que es como más angosto al principio el campo y atrás como que es más estirado. Como que pasa eso raro. Si le subimos la velocidad se va a notar más este efecto, por ejemplo, a 0,8 C. Es como el campo eléctrico de la carga que se mueve. 0,99 C ya se dan cuenta mucho más aplastado. Eso, ¿se vieron bien las animaciones o no? Se las puedo mandar el link de este proyecto por... Sí, tan bueno. Se los voy a dejar en el foro. Bueno, y eso pues era para mostrarles cómo es el campo eléctrico y campo magnético de una carga que se mueve de manera no acelerada. Bueno, ahí están los dos, ahí estaría el campo electromagnético. De manera no acelerada en un sistema, una carga que se mueve de manera no acelerada, como es su campo electromagnético. Después, cuando tengan curso de electrodinámica, van a ver además qué pasa si es que la carga se mueve de manera acelerada. Bueno, esos eran los problemas que les tenía, pues. No sé si quedan más preguntas. ¿No? Voy a dejar de grabar entonces.